buscas más el sueño? ¿A qué buscas su libertad? Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre el emprendimiento. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-7979-3. Mi invitado de honor es el magíster José Chuquimia. Es candidato a doctorado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Bremen, Alemania. Maestría en Estrategia Empresarial y Competitividad Global. Trabajó 18 años en cargos ejecutivos, gerenciales y de dirección en instituciones públicas, privadas y de educación superior, con experiencia en países en el exterior como Brasil, Perú, Chile. Docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés, ha participado en capacitaciones internacionales en Estados Unidos, Suecia, Kenia y Uruguay. Autor de libros y artículos, tuvo varios reconocimientos académicos, es bilingüe, habla perfectamente el español y el inglés. Licenciado, buenos días, un gusto tenerlo en el programa. Sus saludos, por favor. Muy buenos días, Jacqueline. Encantado de acompañarlos y muchísimas gracias por la invitación. Para mí un grato honor compartir un espacio con ustedes. No, para nosotros más bien es un honor tenerlo en el programa. Es un tema que nos han pedido mucho porque usted sabe de que obviamente siempre uno quiere independizarse, quiere ganar un poco más de dinero y bueno, y de eso estaremos hablando sobre el emprendimiento. Licenciado, ¿usted es emprendedor? Sí, me considero emprendedor. Se considera un emprendedor. Muy bien, a ver, vamos a definir qué es un emprendedor. A ver, según la administración de empresas, según la experiencia que usted tiene. Bueno, un emprendedor es una persona que desarrolla ciertas capacidades, posee otras, y a través de estos dos factores comienza a desarrollar lo que son los emprendimientos. Y un emprendimiento es un proyecto nuevo, algo que se lleva a la práctica a partir de ideas y de oportunidades que encuentra el emprendedor. Entonces, un emprendedor es una persona que contiene dentro de sí, les decía, entre los aspectos inherentes a la persona, características como de motivación, liderazgo y otros aspectos que hacen que pueda llevar adelante. Usualmente el emprendimiento se relaciona con un negocio, entonces el emprendedor usualmente también es relacionado con el negocio. Pero dentro de las características y de las definiciones inclusive de emprendedores, existen emprendedores dentro de las organizaciones. Existen lo que se denominan intraemprendedores. Y ahora es algo que las organizaciones, las empresas, cualquier tipo de organización buscan tener entre sus empleados, trabajadores o entre su personal. Entonces, la gente que también realiza emprendimientos dentro de su organización para beneficio de la misma. Así que el emprendedor puede estar dentro o fuera de una organización. Fuera o dentro de una organización. ¿Qué tipos de emprendimiento existen, licenciado? Le pregunto esto porque, por lo menos aquí en La Paz, hay muchos negocios, se podría decir, ¿no? Pero de lo mismo, ¿no? Entonces, yo supongo que un emprendimiento también debe tener características especiales como la innovación, que sea distinto, etcétera, ¿no? Pero aquí a veces vemos calles y calles de la ciudad de La Paz vendiendo lo mismo. Bueno, sí, a ver, los tipos de emprendimientos, usualmente, como comentábamos hace unos minutos,
se relaciona más a los emprendedores con la parte del negocio, ¿no? Entonces, un tipo de emprendimientos es el emprendimiento empresarial, donde la persona lleva adelante un proyecto, una idea de negocio que le permita generar ingresos y, bueno, subsistir o progresar a nivel económico. Y esto, los emprendimientos a nivel empresa o de tipo empresarial, también sirven para que las familias, porque se integra mucho en grandes oportunidades a la familia entera en estos proyectos, entonces generan ingresos, empleos, entonces también las personas son las que manejan el negocio, no tienen jefes, se dominan, se gobiernan a sí mismos, administran su tiempo, entonces tienen mayor libertad de acción y van desarrollando este negocio. Por otro lado, también existe lo que se denomina el emprendimiento social. Entonces, saliendo del concepto, entre comillas, tradicional del emprendedor igual a empresario, tenemos también el emprendimiento social. Y justamente personas con las características que habíamos mencionado, lo que hacen es tratar de satisfacer necesidades de su sociedad, de su grupo social. Entonces, esto se hace a través del desarrollo de proyectos para solucionar problemas que tiene una comunidad a nivel social, económico. Entonces, este tipo de emprendimientos sociales no buscan obviamente beneficio económico. El emprendedor social lo que busca es, como decíamos, soluciones para mejorar las condiciones de vida, la igualdad, distintos tipos de factores que se necesitan mejorar en una sociedad, inclusive la educación. Dentro de esto podemos hablar de la innovación en educación que se ha ido dando especialmente en el último tiempo, motivados por la pandemia, todas las consecuencias que trajo. El trabajo virtual, por ejemplo, hizo que los docentes, en el caso de nuestro país lo hemos podido evidenciar, hemos entrado a las actividades virtuales y ahí los docentes hemos tenido que innovar de alguna manera en la manera de dictar clases. Esto no quiere decir, trasladar la clase de pizarrón a una pantalla, que también ha sucedido en muchos casos, porque este tipo de emprendimiento lo que busca es mejorar, las condiciones, en este caso, de educación. Así que hay que hacerlo a través de los medios y herramientas adecuadas. En el caso educativo, se tiene que desarrollar inclusive una pedagogía para la formación o la educación virtual. Entonces, este emprendimiento social que existe, este otro tipo de emprendimiento, también es muy favorable para las personas, es más de un carácter altruista, pero también tiene grandes beneficios. Claro, y existe también una clasificación de lo que es el emprendimiento cultural, que busca justamente valorizar, rescatar y difundir los valores culturales, costumbres, tradiciones de un pueblo. Este es otro tipo de emprendimiento y bueno, también va en beneficio de una sociedad y no necesariamente está relacionado con la búsqueda del lucro. Y después, para concluir, en la parte empresarial puede haber distintos tipos de emprendedores, a lo que usted me preguntaba directamente. Por ejemplo, emprendimientos en tecnología, en comercio, en alimentos, en muchas áreas, ¿no? Entonces hay varias clasificaciones de los tipos de emprendimientos. Perfecto, entonces un emprendimiento no necesariamente da economía y no necesariamente tiene que ser distinto, tiene que ser innovador, no necesariamente. Entonces, licenciado, basta tal vez con la actitud que una persona tenga para que tenga un beneficio. Eso estoy entendiendo como el emprendimiento. Tiene que tener un beneficio social. Claro, inclusive el emprendimiento a nivel empresarial busca y genera un beneficio, ¿cierto? Ahora, el emprendimiento social, el cultural, no van a darle al emprendedor directamente un beneficio económico, pero sí van a favorecer a la sociedad en los aspectos
sobre los cuales cada uno de ellos incide. Entonces, siempre existe esto. Ahora, y con el tema, con relación a la innovación, el emprendimiento está muy relacionado con la innovación, porque el emprendedor usualmente encuentra una manera nueva o distinta de hacer algo, y a través de esta nueva forma es que comienza el emprendimiento, o sea, empresarial, cultural o social. Entonces, hay bastante relación también con la innovación. Que en el medio nuestro, por ejemplo, se repita, digamos, mucho un tipo de emprendedores o en este caso, de personas que hacen comercio en un rubro muy similar, bueno, se da también debido a las características de nuestra propia sociedad. También entonces los emprendimientos son de tipo, bueno, influye la parte cultural entonces. Licenciado, en Bolivia, de los tipos que usted menciona, de los tipos de emprendimiento que nos acaba de desarrollar, ¿cuáles son los más efectivos y exitosos según lo que usted ha podido ver, según su experiencia? Sí, en nuestro país el emprendimiento o el tipo de emprendimiento que es más usual, el que es más frecuente de ver, es justamente el empresarial. Porque obviamente por la situación socioeconómica de nuestro país, las personas, gran número de nuestra población, buscan tener una fuente de ingresos, ¿no? Ante la falta de fuentes de empleo formales, sea en el sector público o privado, comienzan los emprendimientos. Como habíamos dicho, el emprendedor es su propio jefe, inicia su propio negocio, se involucra a la familia. Entonces, este es el tipo de emprendimiento que existen más. Había alguna estadística que mencionaba que, por ejemplo, las empresas registradas, hablando de lo formal, habían crecido por encima del 300% en un periodo de 10 años o algo así, no estoy seguro, pero imagínense el crecimiento de ese porcentaje tan grande, y está mostrando que la gente se ha lanzado a hacer sus propios emprendimientos, sus pequeñas empresas en nuestro país, justamente para buscar mejores días a nivel económico. Entonces, este es el tipo de emprendimiento que más se ha dado. Lo que sucede también es que nuestro país no está desarrollado en lo que se denomina el ecosistema empresarial o de emprendimientos, porque esto tiene que estar acompañado de medidas gubernamentales, tributarias, a distintos niveles, para facilitar el ingreso y el acceso de las personas a realizar estos emprendimientos, que después generan un círculo virtuoso, porque al tener alguien un emprendimiento genera un poco de empleo, porque las empresas usualmente comienzan siendo muy pequeñas, así sean 2, 3 fuentes de trabajo, pueden ir creciendo en el tiempo y además brindar trabajo sostenible para las personas que trabajan en la misma, así sean miembros de una sola familia. Entonces, estos son los emprendimientos más usuales en nuestro país. Perfecto. Lo que yo entiendo de lo que nos está diciendo, entonces, un emprendimiento no da necesariamente economía, también beneficios propios y beneficios con la sociedad. Además, culturalmente tenemos una línea, ¿no? Que, como usted dice, el emprendimiento más empresarial, ¿no? Donde las familias, obviamente el hijo pequeño, primos, etcétera, bueno, pues hacen un mismo negocio, pero en diferentes lugares también, son bien estratégicos. O sea, que el emprendimiento empresarial en nuestro medio se maneja de una manera, se podría decir, estratégica, ¿no? Porque yo veo, mire, subí al Alto, por ejemplo, donde veo más negocios, ¿no? Pregunté en una tienda y toda esa cuadra era de una sola familia. De una sola familia, imagínese, ¿no? Más o menos eran unas 15 tiendas, ¿no? O sea que todos íbamos a comprar, pero todo ese ingreso económico de cualquier tienda que usted iba era para la misma familia. Para la misma familia, imagínese, ¿no? O sea que ahí ya no entraba ningún otro negocio parecido a ellos, ¿no? O sea que obviamente les da competencia. Bien interesante es acá en Bolivia ver cómo se manejan estos negocios, emprendimientos, y sobre todo hemos visto en la pandemia. Licenciado, ¿el emprendimiento tiene que ver con la necesidad?
Le pregunto esto porque según lo que estaba leyendo de los grandes emprendedores del mundo, ninguno ha sido rico, ninguno ha empezado, bueno, de los grandes, ¿no? Millonario, ¿no? Mayormente han tenido siempre una necesidad que obviamente les ha impulsado para hacer un emprendimiento y bueno, y en el emprendimiento les ha ido muy bien y ahora son millonarios. Esta necesidad tal vez que muchos han empezado con un emprendimiento les proporciona, parece, mayor inteligencia, mayores habilidades, tal vez en la desesperación que se están encontrando. Esta es una pregunta más tal vez de tipo social, psicológica, ¿no? De que si el emprendimiento nace de una necesidad. Bueno, pues que en Bolivia, por ejemplo, tenemos esa clase de necesidades, no hay trabajo, ¿no? Entonces todos de alguna buena manera tienen que sobrevivir por algo y para algo, ¿no? Y con algo. Entonces esa es la pregunta que tengo, ¿no? Si los grandes emprendedores o el emprendimiento nace necesariamente de una necesidad, como se ve grandes ejemplos de emprendedores en el mundo. Así es, y podemos ver esto de la necesidad desde dos puntos de vista. Uno, la necesidad del emprendedor, ¿no? Usualmente alguien comienza hablando de un negocio porque no consigue trabajo, no tiene una fuente de empleo, necesita ingresos, eso debe mantenerse, sostener a su familia y bueno, distintos elementos relacionados al aspecto económico. Entonces, esta necesidad hace que se acreciente, digamos, la creatividad y bueno, el ingenio de las personas. Y ahí viene la otra parte, el otro enfoque de la necesidad. Entonces es ahí que la persona emprendedora identifica una necesidad en su sociedad y puede ser un emprendedor empresarial o uno social o un emprendedor de una organización, un intraemprendedor. Dice, mi organización está bien o más o menos y necesita esto más o le falta esto o tiene esto y no está logrando ciertos objetivos, etcétera. Entonces detecta una necesidad en su entorno, en su medio ambiente y bueno, lo que comienza es a tratar de satisfacer esa necesidad para su, digamos, su mercado, su sociedad, su organización. Y ahí comienza con el emprendimiento. Entonces, como para culminar, digamos, esta respuesta, podemos ver la necesidad desde esos dos puntos de vista y evidentemente es algo que mueve al emprendimiento. Licenciado, ¿hay algunas características específicas que uno tiene que saber para emprender? Ejemplo, tal vez algo de contabilidad, manejar el dinero, leer, escribir, manejo de los impuestos, si usted quiere abrir una tienda, por ejemplo, legal, y digo legal entre comillas, porque en Bolivia sabemos que hay muchos negocios que no son así, ¿ves? Y aparte de eso, el contrabando, y bueno, trae muchas ilegalidades, ¿no? O simplemente es intuición. Para que uno empiece con el emprendimiento. Sí, para emprender en algo siempre es necesario leer, aprender y digamos un poco de manera no necesariamente formal, pero por lo menos tener conocimientos. Usualmente para la parte comercial, pero incluso para la parte social. En emprendimiento, el emprendedor debe conocer, por ejemplo, sobre marketing y ventas, ¿no? Si no realiza bien, adecuadamente y presenta su proyecto social en beneficio de su comunidad, si no lo presenta adecuadamente, si no vende, digamos, este proyecto de manera adecuada, la comunidad no se lo va a aceptar y lo podemos evidenciar especialmente, digamos, en áreas, no sé, alejadas de un centro urbano o en las provincias, ¿no es cierto?, donde hay que prácticamente negociar con la comunidad o la sociedad algún beneficio que se les va a dar y ponerlos al tanto de lo que uno está haciendo. Entonces hay que conocer sobre marketing y ventas, un poco de economía para conocer cómo se está moviendo y se desarrolla una sociedad. Naturalmente para esta parte tributaria, laboral, hay que conocer también aspectos contables. Siempre es bueno saber sobre qué base normativa uno está llevando a cabo sus actividades o va a desarrollar sus actividades. Tiene que conocer sobre gestión o administración
porque hay que administrar, así sea una pequeña fundación, digamos, tiene que saber el manejo que se va a hacer de ella, entonces hay que conocer esto. Debe tener también conocimiento sobre liderazgo, comunicación oral, escrita, desarrollar comunicación efectiva de manera pública, y bueno, ahora es fundamental también conocer las tecnologías. Pero por el otro lado también usted hacía mención a lo que es la intuición, y sí, evidentemente la intuición es buena para el negocio o actividad principal que va a desarrollar el emprendedor. Si alguien va a hacer emprendimientos sobre protección de animales, pues tiene que conocer al respecto, y su intuición también le va a ayudar, digamos, llevando adelante ciertas acciones en base a esta característica personal. Entonces, lo personal más lo formativo o de educación son aspectos complementarios para un buen emprendedor. Claro que sí. A mí me llama la atención algo y le voy a comentar. Hay, por ejemplo, en la calle veo señoras que venden 10 limones. Yo me asomé a una de las señoras, ¿no?, para comprarle sus limones porque obviamente quería colaborar. Pero he contado y tenía dos bueno, pues bultitos, se podría decir, de este producto, ¿no? Y había en un lado 5, en el otro lado 5, y bueno, y compré un montoncito, ¿no? Que era 5 limones, o sea, le quedaba solo 5 para vender. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo estas, o es tal vez que somos un país muy pobre y aquí también entra la parte económica, ¿no? La parte política, la parte de pobreza de nuestro país. O tal vez es una estrategia también, ¿no? De que obviamente vemos que es poquito, le ayudaremos a la señora y más bien son manipuladoras. No, tal vez no es el término, ¿no? Pero tal vez no sé, bueno, pues nos aproximamos a ellos y estas personas saben para comprarle los productos porque es poquito, porque vemos, y otras también tienen animalitos, ¿no? Un gatito, un perrito, también, o sea, tal vez es esto, pobreza, son tal vez sus estrategias. Usted debe saber que es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, tal vez han hecho una tesis y han estudiado referente a estos elementos tal vez sociales, psicológicos, de personalidad tal vez, bueno, también debe estar inmerso, ¿no?, en estos emprendimientos tan pequeños. Sí, en realidad esto ameritaría hacer un estudio. Desde hace muchos años se escucha un ejemplo similar a al que usted nos comenta, donde va una persona y a alguien que está vendiendo algo, justamente para colaborar, le dice: te compro todo lo que tienes. Y la persona no le quiere vender tampoco todo. Sí. Y le dice: después, ¿qué voy a hacer? Entonces, no nos olvidemos que hay fenómenos bastante acentuados en nuestra sociedad, de migraciones temporales, por ejemplo, de personas que vienen a las áreas urbanas, a las ciudades o a las capitales, a pedir limosna, a emplearse como cualquier cosa. También conocemos que después retornan con embarazos y todo esto, ¿no? Entonces es un tema sociológico bastante amplio que tendría que ser estudiado. Desconozco, bueno, en la carrera donde dicto docencia no se estudia al respecto, pero es algo muy importante que debe ser analizado y estudiado. Entonces, puede ser parte de una estrategia, porque puede ser que son varios miembros de una familia que están dedicándose a eso, o mientras la mamá o alguien está cuidando a su bebé, mientras tanto aprovecha para vender unas cuantas cosas, el esposo está lavando autos o cuidando o vendiendo algo, y el hijo en alguna actividad, no sé, puede haber muchas hipótesis al respecto. Entonces, pues esto se puede llamar un pequeño emprendimiento, pero son también eventuales, porque son personas, como les decía, que en muchos casos lo hacen de manera temporal. Así que esto amerita un análisis y un estudio muy profundo en nuestra sociedad. Sí, realmente, porque no he visto, mire, yo viajo bastante y no he visto en ningún lado eso. Y con esto termino para irnos al corte. Y la misma señora, ¿no? Me he quedado en su montón de limones, ¿no? Y bueno, y pasado un tiempo lo veo más arriba por la estación, por el teleférico rojo, y ya no vendía solo limones. Vendía mandarina, vendía plátano, o sea, su negocio, de lo que yo he conocido,
ha crecido un 100%. Eso más encima, ¿no? Entonces, yo considero de que esta clase de fenómenos, porque el emprendimiento también es dinámico, ¿no? Y tiene mucho que ver con la personalidad, con estas personas, bueno, que nos sorprenden, ¿no? Le veo por las 6 de agosto vendiendo 10 limones y de un tiempo que no es muy largo, le veo en el teleférico rojo ya con un negocio exitoso. Bueno, son fenómenos que obviamente invitamos a las universidades y la Universidad Pública del Alto, que siempre nos sigue en el programa, les insto a que hagan esta clase de investigaciones de estas personas, porque realmente nos sorprenden, ¿no? Y pueden ser más bien un ejemplo para la sociedad. Licenciado, nos vamos a un corte, le pido por favor que no se vaya, y a los oyentes también. Regresamos en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Rumbo al Bicentenario, con obras La Paz. De nuestras madres, niñas y niños bolivianos hemos iniciado el proyecto de construcción del Hospital de Tercer Nivel Materno Infantil Pediátrico, que estará ubicado en la ciudad del Alto del departamento de La Paz. Continuando con nuestro avance hacia el uso de la tecnología nuclear en la lucha contra el cáncer, se continuará con la construcción de un segundo centro médico de medicina nuclear en la ciudad de La Paz. Asimismo, se viene construyendo e implementando el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear con fines pacíficos, con una inversión de aproximadamente 2.447 millones de bolivianos, beneficiando tanto a la población paceña como a la totalidad del país. ¡Allá La Paz! ¡Allá nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Unidos, rumbo al Bicentenario. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Mainaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Mainaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Mainaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-777, 712-31-844. El buen gusto de nuestro sabor nacional está en Recreo Familiar Quillacollo. Disfrute con su familia, amigos y seres queridos los riquísimos e incomparables platos de la gastronomía boliviana. Pique macho, lechón al vapor, chicharrón, escabeche mixto, charquecán. Recreo Familiar Quillacollo. Visítenos en Urbanización 1 de Mayo, calle A, entre Avenida Cochabamba y Vallivian, a 2 cuadras del módulo policial Plan 44, Ciudad del Alto. Pedidos y reservas 730-61-679, 720-36-824 y 796-02-396. Recreo Familiar Quillacollo. El sabor de lo nuestro. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito.
Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer, proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Rumbo al Bicentenario, con obras, La Paz. Estamos fortaleciendo el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. En el municipio de Ixiamas iniciaremos la construcción de silos de almacenamiento de soya, maíz y arroz, una inversión de 106 millones de bolivianos. Hemos garantizado el funcionamiento para construir una nueva planta procesadora de derivados de quinoa, trigo, avena, cañagua, almendra y otros en el municipio de Viacha. Vamos a implementar una planta industrializadora de cítricos en el municipio de Palos Blancos. Vamos a implementar la planta industrial de harina de banano y yuca en Alto Beni. Se tiene previsto construir la planta de procesamiento de frutas Bartolina Sisa en el municipio de Zapaqui. ¡Allá de La Paz! ¡Allá de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Unidos, rumbo al Bicentenario. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estudio 94 FM. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Mi invitado de hoy es el magíster José Chuquimia, es candidato a doctorado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Bremen en Alemania. Es autor de libros y artículos, docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés. Licenciado, bueno, retornamos con el programa y seguimos con la entrevista, obviamente. ¿Quién es más emprendedor, el varón o la mujer, si hablamos de género, según su experiencia? Muy bien. Sabemos que en el mundo se está un fenómeno donde las mujeres están incrementando su participación en el ámbito, especialmente en el empresarial. Y además, llamativamente, también se están dedicando a realizar actividades que antes eran, digamos, estaban reservadas, entre comillas, para varones. Pero también hay estadísticas que muestran que las mujeres están logrando mejores ingresos en actividades que eran tradicionalmente para hombres. Así que hay esos detalles. También está el tema de la juventud. Los emprendedores en nuestro país están fluctuando entre los 25 y los 34 años de edad, especialmente entre varones de las áreas urbanas. Entonces, la participación de la mujer se está incrementando, pero además, de manera histórica, sabemos que nuestras mujeres son bastante independientes y están ganando más preponderancia en el aspecto de la independencia, especialmente económica. Así que la participación de la mujer se está acrecentando cada año en nuestro país. Y esto es muy interesante, además de positivo, ¿no? Porque hay muchas mujeres que son cabezas de hogar y están ellas mismas sosteniendo a sus familias. Exactamente. Bueno, sí, yo he notado eso, que la mujer, bueno, especialmente aquí en La Paz, ¿no? La mujer, si tú ves en la calle, si usted ve licenciado en la calle,
mayormente son mujeres, ¿no? Que están vendiendo, están con sus hijos, etcétera. Y hay otras, bueno, pues hay un reportaje de comida callejera de La Paz. Y la mayoría de las mejores comidas, bueno, que estas mujeres han hecho ya casas, etcétera, ¿no? Han tenido un determinado éxito económico, son mujeres, ¿no? Que se levantan 4 de la mañana, 5, hacen sus rellenos de papa, de arroz, etcétera. Y bueno, y eso venden, pues, por grandes cantidades. Sí, la mujer es la que está sobresaliendo en este último tiempo. Tiene toda la razón y comparto su opinión. En Bolivia, licenciado, ¿es difícil ser emprendedor? Sí, porque tenemos muchas trabas, ¿no? Es decir, tenemos la parte formal e informal, como usted misma lo mencionaba más temprano. Entonces hay aspectos sociales en algunos casos, aspectos educativos, también de género, el machismo imperante en nuestra sociedad. A veces los varones no permiten que sus parejas se dediquen a algún negocio. La parte burocrática, ¿no? Tanto del gobierno central, las normas estas tributarias y todo esto, es, como alguien decía, es muy fácil meterse al mundo tributario, ¿no? Ir, sentarse, abrir un NIT, le dan un usuario a la persona y después, al mínimo error, llegó la multa y, bueno, es todo un problema esto. Existe la competencia desleal, justamente el comercio informal, si uno quiere hacer una actividad que cumple con las normas, y falta de incentivos, como mencionaba también, lo que se denomina el ecosistema emprendedor no está desarrollado en nuestro país. Hay algunos intentos, hay actividades o acciones un poco aisladas, entonces no hay una estructura en nuestro país para apoyar el emprendimiento, lo que dificulta el mismo, ¿no? A diferencia de otros países más desarrollados donde, qué sé yo, Canadá, Estados Unidos, la propia Suecia, son países de los más desarrollados en este aspecto, donde se da mucha importancia, digamos, y se apoya al emprendimiento. Claro, y el gobierno además pierde, ¿no? Porque al no legalizar estos negocios, estas tiendas, etcétera, que hay un montón en Bolivia, entonces él pierde, ¿no? Y todos perdemos estos ingresos, ¿no? Porque nadie, como usted dice, pues quiere meterse a impuestos, ¿no? Porque basta que se equivoque en alguna factura, etcétera, ahí vienen multas, pues, bastante grandes, ¿no? Licenciado, ¿por qué le va bien a un negocio que al otro, siendo del mismo rubro, inclusive comparten un mismo lugar, ¿no? Y eso se puede ver en las plazas que tenemos en nuestras zonas, ¿no? Hay 3 tiendas, pero todos vamos a una, ¿no? Todos vamos a una y no a las otras 2. ¿Por qué hay este fenómeno? Tal vez es el trato, pero yo noto en mi experiencia, ¿no? Que el trato también es bien de las otras tiendas, ¿no? Pero siempre vamos a uno. Es un aspecto, bueno, pues también para estudiar, ¿no? Hay muchos aspectos para estudiar en el emprendimiento, según lo que veo y según el desarrollo que estamos teniendo con usted, ¿no? Porque es bastante dinámico y flexible. Pero en este caso de mi pregunta, ¿a qué se debe? ¿Por qué un negocio es más exitoso que otros compartiendo un espacio inclusive pequeño? Bueno, se debe a lo que se denomina competitividad. Un negocio es más competitivo que los otros y la competitividad no es otra cosa que el diferenciarse de los demás. Entonces, un negocio del mismo rubro tiene más clientela porque puede ser que su producto o su servicio sea mejor, porque le da más valor a su cliente. Puede ser, no sé, una hamburguesa, pero la hamburguesa tiene algo distinto, le ponen una salsa diferente o algún condimento o algún ingrediente que lo distingue de los otros y hace que sea un producto más atractivo. Tiene también que ver con el trato, el valor que se le da de un producto a un cliente es no solamente lo que paga por él, sino lo que el cliente cree que está ganando, obteniendo por lo que paga. Entonces, si por ejemplo un cliente quiere hacer un cambio y en un negocio le aceptan el cambio, en otro no, va a preferir acudir a este negocio donde sí le dan mayor atención, que es lo que se llama además, por ejemplo, servicio postventa. Hay pequeños negocios que venden
audífonos para celulares, pantallitas o protectores de pantalla, cosas así, y si viene defectuoso y el negocio se lo cambia, la próxima vez que el cliente quiera un producto de este tipo, va a acudir a ese mismo negocio, ¿no? Entonces, esta generación de valor, la competitividad es la que hace que se diferencie un negocio de otro. Y bueno, también tiene que ver el trato personal y lo que psicológicamente se logra en el cliente. Claro. El liderazgo, ¿no? O no, o tiene que ver aquí el carisma. Bueno, un líder es carismático, ¿no? O sea, que tiene que ver con el liderazgo, entonces, licenciado, también, además de los conceptos, de los elementos que nos ha dado. Sí, también estas son, digamos, que el emprendedor emplee o aplique adecuadamente las habilidades personales, el propio liderazgo, son aspectos que atraen bien a la clientela. Claro, porque uno va a ir a una tienda y si nos tratan mal, bueno, ya nunca más regresamos, ¿no? Que tengan lindas chompas. Ya, mire, ya nos está llegando, licenciado, preguntas. Nos dicen aquí, ¿dónde le podemos ubicar al licenciado Chuquimia? Nos preguntan. Tal vez si nos puede dar un correo electrónico, su WhatsApp, bueno, eso usted nos dirá. Sí, bueno, el número de WhatsApp es el 67009449. Muy bien. Con gusto para atender cualquier consulta. Sí, eso me están pidiendo. Tenemos aquí una pregunta interesante que nos ha llegado. Dice, en Santa Cruz abren una tienda de ropa y se hacen llamar empresarios. Yo considero que no es así. Debe haber una diferencia y un concepto de lo que es empresa. Tal vez aquí negocio no es lo mismo que empresa, tal vez eso, licenciado, ¿no? Porque uno cómo va a abrir una tienda, yo también comparto con él, ¿no? Y uno ya soy empresaria, ¿sí, no? O sea, debe haber alguna característica para que uno se haga llamar empresario. Bueno, de manera formal, el Código de Comercio establece los tipos de empresas que existen en nuestro país y pueden existir tranquilamente empresas unipersonales y alguien, un emprendedor, digamos, que abre un pequeño negocio de reparación de equipos electrónicos, ya se puede considerar un pequeño empresario, ¿no? Con en este caso puede ser microempresa y bueno, es también parte de la realización que tiene el emprendedor, porque cuando inicia un negocio de este tipo, un pequeño emprendimiento, lo que busca seguramente en el tiempo es crecer y desarrollar el negocio, para no trabajar él solo, es el dueño, es el gerente, es el trabajador, es todo prácticamente, y se puede considerar un emprendedor. La clasificación inclusive de las empresas varía de país a país, hay organismos internacionales que también hacen clasificaciones de las empresas, entonces esto está relacionado, digamos, a varios parámetros que se tienen al respecto, pero reitero, en nuestro propio país el Código de Comercio también nos señala algo sobre el tipo y el tamaño de las empresas. Claro, no, es que aquí tenemos tal vez culturalmente también influye, ¿no, licenciado? Porque cuando decimos es empresario, así ya nos imaginamos un hombre rico, millonario y todo, ¿no? Pero sin embargo no puede ser así, ¿no? O sea, son simplemente tal vez, conceptos, estereotipos, dependiendo a la cultura, cómo denominamos o cómo percibimos también, ¿no? Ciertos negocios o ciertas actividades que el hombre hace. Tenemos aquí otra pregunta de un docente. Dice, soy docente. Y dice así, a los docentes nos hacen abrir NITs y a una sola persona nos catalogan empresa. ¿Qué opina al respecto? Bueno, más o menos de lo que nos decía antes, ¿no? ¿Qué opina al respecto de eso, de que les hagan abrir NIT a los docentes y ya se los considera una empresa? Claro, en realidad, bueno, ya esto es en el tema tributario, ¿no? Cuando un docente dicta cátedra en alguna institución y es por un tiempo determinado, el contrato que se realiza está, digamos, diseñado de esta manera por la institución contratante y le solicitan a la persona que abra un NIT, ¿no? Es básicamente como si fuera una especie de consultor. Entonces, para fines tributarios prácticamente se considera una pequeña empresa y está sujeto a los mismos impuestos que pagaría una empresa. No nos olvidemos además que se ha convertido en una
poco como una mala palabra empresario, y justamente por el estereotipo que tenemos de que es algo grande, nos un poco intimida. Obviamente la parte formal es un poco compleja de los impuestos, hay que tener mucho cuidado en ello, pero bueno, también es la norma tributaria en nuestro país que obliga a esto a los profesionales, en el caso de los docentes. Pero bueno, también es importante aclarar que muchos emprendimientos han comenzado así pequeños. El señor Marcelo Claure, que conocemos todos, es el hombre más millonario de nuestro país, empezó con una tienda de celulares en los Estados Unidos. Y bueno, hace unos pocos años vendió la empresa que al final desarrolló a través de este emprendimiento que él inició, y la vendió, si no me equivoco, con $2,000 millones. Entonces, puede suceder algo así. Claro, pero licenciado, va a disculpar que un poco aquí sea insistente. ¿Cómo un docente se lo puede considerar emprendedor? Digo, empresa. A un docente considerarlo empresa. Claro, a mí me parece eso equivocado tal vez para ampliar esta parte de impuestos, y obviamente va a haber más ingresos tal vez para eso, ¿no? Porque como un docente se lo va a considerar una empresa. Eso está mal. Lo que sucede es que la norma, sí, hay que seguramente hacer ajustes y mejorar esto, ¿no? Porque justamente, ¿qué sucede? Un docente que dicta una materia X tiene que pagar impuestos sobre lo que está haciendo, es decir, sobre el servicio que está prestando, y es por esto, por la parte tributaria, que se lo conceptúa, digamos, como una pequeña empresa o un pequeño empresario, y tiene que pagar el IVA, el RSI-IVA, impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones. Entonces, por eso es, no es, digamos, una definición conceptual como empresa, sino pues es tributaria, ¿no? Es decir, qué impuestos lo alcanzan, y lo está alcanzado por impuestos que son similares, el IVA, el T, el IUE, que están relacionados y pagan también las empresas grandes. Es el código tributario que está diseñado de esta manera desde hace muchos años en nuestro país, y bueno, con ciertas modificaciones en el tiempo. Claro. Bueno, licenciado, en Bolivia, ¿usted cree la educación superior? Bueno, usted que es docente de la carrera de administración. Ya, ¿usted cree que la educación se enfatiza más en formar empleados que emprendedores? ¿La educación formal? Sí, definitivamente. Y esto está comenzando a cambiar. Bueno, a nivel mundial, en nuestro país está de manera incipiente también en esto. Se ha estado hablando, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, de transversalizar o enseñar de alguna manera a los estudiantes a generar sus propios negocios, emprendimientos. Entonces, la formación tradicional, digamos, en algunas carreras especialmente, o en varias carreras, ha estado orientada a formar personas que trabajen en una organización y no que vayan a crear una organización o un emprendimiento. Pero, como les reitero, esto está cambiando y para bien. Y además la propia necesidad del mercado es lo que se llama la necesidad pull, es decir, el mercado laboral, la sociedad pide gente que sepa emprender. Entonces estas características también se han ido desarrollando paulatinamente en las universidades, lo cual es muy bueno. Claro, obviamente. Claro, tiene que ser una transversal, ¿no? Porque como usted nos dijo, el emprendimiento no solamente es para ganar dinero, ¿no? También para el beneficio social. Así que en psicología, sociología y todas las áreas debería haber una transversal de emprendimiento, ¿no? O sea, yo supongo, ¿no? Así que todos en algún momento aportaríamos de una manera altruista o no a nuestra sociedad. Aquí nos llega otra pregunta y dice, bien interesante, y dice, ¿qué sugerencias nos daría para emprender a los de la tercera edad? Interesante.
Sí, a las de la tercera edad, dice, ¿no? Porque obviamente yo veo, por lo menos, licenciado, en la calle, personas de tercera edad vendiendo, haciendo, porque obviamente hay mucho abandono también, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero hay mucho abandono también en las personas de tercera edad. A veces no los quieren contratar o están jubilados, bueno, porque obviamente ya han perdido ciertas habilidades, por eso también no los contratan, ¿no? Y obviamente también en nuestra legalidad, hasta un determinado tiempo o edad, trabajamos los bolivianos, y eso pasa en el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas de tercera edad? ¿Qué emprendimiento ellos podrían realizar según su experiencia, tal vez, que ha visto que les ha ido bien a estas personas? Sí, en realidad una área es un poco difícil de sugerir porque las personas de la tercera edad son de todos los tipos de formaciones, o han tenido una vida en distintas áreas, o se han desarrollado laboralmente en todo, desde la salud hasta el deporte, qué sé yo. Entonces, las personas, y esta es digamos una recomendación. Licenciado, no se le escucha. Para la tercera edad, pero también para todos quienes quieren emprender, ¿qué hacer? La ventaja de una persona de la tercera edad es que tiene además el ingrediente importante de la experiencia en muchas áreas. Entonces, esta experiencia le va a ayudar a desarrollar un pequeño negocio. Pueden buscar, digamos, inclusive a nivel de internet, y existen muchos sitios web relacionados al emprendimiento. Hay algunos destinados a... Licenciado, su audio está... orientados a los jóvenes, también para la tercera edad, y también hay bastantes tipos de metodologías incluso que sugieren cómo puede una persona ir desarrollando su propio proyecto. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se corta su audio, se corta, pero bueno, ahora sí lo estamos escuchando. Siga, por favor. Muy bien, gracias. Les decía que hay sitios de internet donde se orientan a emprendimientos femeninos, juveniles, también para la tercera edad, y existen distintos métodos o técnicas que se enseñan para, digamos, desarrollar un emprendimiento. Entonces, mi sugerencia sería para cualquier, digamos, grupo etario o segmento de la sociedad que desee emprender, acudan a estas fuentes que les va a dar alguna guía. Ahorita sería muy largo describir esto y, bueno, sabemos que el tiempo es limitado para nosotros, pero entonces pueden hacer esto. Los emprendedores de la tercera edad tienen la ventaja, decía, de la experiencia. Entonces esa experiencia les va a ayudar a identificar, incluso tal vez mejor que un joven, a qué actividad se quieren dedicar, y seguramente les puede dar muy buenos resultados. Claro que sí. Bueno, en el extranjero a las personas de tercera edad les invitan a centros educativos para que ellos puedan compartir con los estudiantes ciertas experiencias que han tenido en su vida, de enfermedades, un divorcio, etcétera. Eso también nos falta. Y eso también debería haber un emprendimiento aquí, una persona, ¿no? Que más bien los agarre a las personas de tercera edad, y estas personas de tercera edad puedan ayudar también para educar a los más jovencitos, ¿no? Que también es un emprendimiento, digo yo. Licenciado, para concluir, ¿por qué es importante ser emprendedor en Bolivia? Bueno, es muy importante porque de acuerdo a las características socioeconómicas fundamentalmente que tenemos, y por los aspectos culturales, especialmente en el área occidental, pero aunque no se crea, esto se ha expandido en todo nuestro país, existen bastantes necesidades por satisfacer, existen bastantes... Se ha cortado su audio, licenciado. Su audio se ha cortado. Bastante, porque además genera ingresos. Bueno, no sé si ahora está... Sí, ahora sí está bien. Ok, gracias. Parece que es el internet. Les decía que existe mucho espacio, porque además el emprendimiento, decíamos, genera movimiento económico, genera fuentes de empleo. Como usted lo decía, cuando se formaliza un emprendimiento, ayuda a las recaudaciones tributarias del país. Entonces, desde todo punto de vista económico, social, inclusive cultural y educativo, es muy favorable que existan emprendimientos. Hay países
que han desarrollado medios, como decía, ecosistemas emprendedores, es decir, instituciones que motivan, que fomentan, que asesoran, gubernamentales y privadas, que ayudan a los emprendedores a desarrollar estas actividades. Y después un emprendimiento puede pasar de ser algo muy pequeño a algo muy grande. En Santa Cruz había un señor que vendía de manera ambulante algunos pequeños productos, fue creciendo, tuvo una tiendita y hoy en día fundó con otros, siendo muy emprendedor y muy innovador. Han creado un centro comercial que cuesta, si no me equivoco, no estoy seguro, 20 o 40 millones de dólares, donde son copropietarios y son gente ya que se ha convertido en autosostenible, solvente, y bueno, esa es la idea, ¿no? Generan desarrollo y beneficios para nuestro país. Sí, exactamente, licenciado. Bueno, licenciado, le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista tan interesante que hemos tenido con usted. Sus palabras de despedida, por favor. El agradecido soy yo, estimada Jacqueline, muy honrado, repito, por participar con ustedes. Estoy a su disposición para cuando así lo deseen y bueno, ha sido un placer compartir un poco de lo que conozco y bueno, con todo gusto también para las personas que deseen ampliar algún concepto, bueno, estoy a disposición de ustedes para cuando así lo dispongan. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, gracias al licenciado Chuquimia. Y bueno, con las palabras del licenciado de la importancia que es ser un emprendedor, no solamente para que uno surja en la vida como persona independiente, sino también para nuestro país, ¿no? Porque un emprendedor genera economía, genera más trabajo y bueno, y debiera ser la mano derecha de los gobiernos, ¿no? Sin los emprendedores, imagínense qué sería un país. Con esto me despido y conmigo será hasta el próximo martes. Les invito, como siempre, de 8 a 9 de la mañana. Hasta pronto. Mujeres en Radio.